podcast de lípidos realizado por Daniel Aragón, Samantha Gutiérrez, Carolina Carrera e Ingrid Rodríguez. Los lípidos son sustancias naturales que se disuelven en hidrocarburos pero no en agua. Algunos lípidos son reservas energéticas vitales, otras son los componentes estructurales primarios de las membranas biológicas, o bien actúan como hormonas, antioxidantes, pigmentos o factores de crecimiento vitales y vitaminas. Se dividen en ácidos grasos, triacilgliceroles, ceras, fosfolípidos, esfingolípidos e isoprenoides, de los cuales hablaremos a lo largo del video con detalle. Los triacilgliceroles son ésteres de glicerol con tres moléculas de ácidos grasos. Sin embargo, pueden clasificarse por la cantidad de ácidos grasos unidos y estos pueden ser monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triacilgliceroles. Se denominan como grasas neutras y por lo general son sólidas a temperatura ambiente. El catabolismo de los triacilgliceroles. El catabolismo de los triacilgliceroles se puede dividir esencialmente en cuatro pasos. Primero, lipólisis. Segundo, transporte de carnitinina. Tercero, formación de acil-CoA. Cuarto, beta-oxidación, el cual también puede incluir alfa-oxidación y oxidación de ácidos grasos de cadenas impares. Antes de hablar de la lipólisis, es necesario enfocar la digestión y la absorción de los triacilgliceroles en el intestino delgado. Tras emulsionarse, los triacilgliceroles, mediante mezclas con las sales biliares, son digeridos por las lipasas intestinales, cuyo miembro más importante es la lipasa pancreática. Los productos ácidos grasos y monocilglicerol se transportan a los enterocitos y se vuelven a sintetizar triacilgliceroles. Las moléculas de triacilgliceroles, junto con los fosfolípidos y las proteínas recién sintetizadas, se incorporan posteriormente a los kilomicrones. Tras transportarse por exocitosis, los kilomicrones a la linfa y luego a la sangre son captados por tejidos periféricos. La lipólisis se denomina la degradación de los lípidos. Este proceso tiene lugar durante el ayuno, durante el ejercicio vigoroso y como respuesta a la agresión. Varias hormonas, por ejemplo, el glucagón y la adrenalina, se unen a receptores específicos de la membrana plasmática de los adipocitos y comienza una secuencia de reacciones semejantes a la activación de la glucógeno-fosforilasa. Por otra parte, la insulina o la concentración elevada de ATP inhiben esta ruta. Los productos de la lipólisis se liberan a la sangre. El glicerol se transporta al hígado donde puede utilizarse para la síntesis de lípidos o de glucosa. Y los ácidos grasos, tras ser transportados a través de la membrana plasmática del adipocito, se unen a la albúmina para viajar en el torrente sanguíneo y oxidarse posteriormente en algún tejido. Algunas células, por ejemplo las células cerebrales y los eritrocitos, no pueden utilizar como combustible los ácidos grasos, aunque otras, por ejemplo las del músculo cardíaco, dependen de ellos para obtener una proporción importante de la energía que necesitan. Cuando las reservas energéticas son elevadas, los triacilgliceroles se almacenan mediante un proceso que se denomina lipogénesis. Antes de ser almacenados adecuadamente, los ácidos grasos sufren una reacción acompañada de un ATP y de un CoASH que servirá de transportador. En la síntesis de triacilgliceroles se forma el ácido fosfatídico mediante dos acilaciones secuenciales del glicerol 3-fosfato o mediante una ruta en la que se produce la acilación directa de la dihidroxiacetona fosfato. En esta última ruta, la dihidroxiacetona fosfato se reduce posteriormente para formar ácido isofosfatídico. Dependiendo de la ruta que se utilice, la síntesis de ácido lisofosfatídico emplea NADH o NADPH. El ácido fosfatídico se produce cuando el ácido lisofosfatídico reacciona con una segunda acil-CoA. Una vez formado el ácido fosfatídico, se convierte en diacilglicerol por la ácido fosfatídico fosfatasa. Una tercera reacción de acilación forma el triacilglicerol. Es necesario enfatizar que el ácido fosfatídico es un puerto de enlace para la síntesis de fosfolípidos, de los cuales hablaremos más adelante.
Debido a que la membrana mitocondrial interna es impermeable a la mayoría de las moléculas de acil-CoA, para transportar los grupos acilo dentro de la mitocondria se utiliza un transportador especial denominado carnitina. Se puede resumir en 4 pasos. El primero, cada molécula de acil-CoA se convierte en un derivado de acilcarnitina. Esta reacción se cataliza por la carnitina aciltransferasa 1. En el segundo paso, la transferencia de acilcarnitina a la matriz mitocondrial por una proteína. En el tercer paso, la acil-CoA se regenera por la carnitina aciltransferasa. Y en el último paso, la carnitina se devuelve al espacio intermembrana por la proteína transportadora. La degradación de los ácidos grasos puede ocurrir mediante varias etapas. Esto depende del número de carbonos que contenga. La beta-oxidación para eliminar carbonos de 2 en 2 siempre que sea par. La alfa-oxidación cuando el ácido graso se encuentra ramificado. Y la degradación de ácidos grasos produciendo un propinil-CoA. O bien la omega-oxidación que se da para la oxidación del carbono más alejado del extremo carboxilo. Se denomina beta-oxidación a la degradación de los ácidos grasos por la separación secuencial de fragmentos de 2 carbonos desde el extremo carboxilo. Al romperse el enlace entre los átomos de carbono alfa y beta, se forman acetil-CoA. Se produce principalmente dentro de las mitocondrias, pero también dentro de los peroxisomas. Cada ácido graso se activa en una reacción con el ATP y la CoASH. La beta-oxidación presenta 4 reacciones. La primera, deshidrogenación de acil-CoA. Segunda, deshidratación de transalfa-beta-enoil-CoA. Tercera, deshidrogenación del beta-hidroxil-CoA, liberando un NADPH. Y por último, fragmentación tiolítica del beta-cetoacil-CoA. La velocidad de la beta-oxidación en el músculo depende del sustrato y del requerimiento de energía de los tejidos. Cuando la relación de NADH-NAD es alta, la deshidrogenasa de beta-hidroxiacil-CoA se inhibe y las concentraciones elevadas de acetil-CoA deprimen la actividad de la tiolasa. Por otra parte, la velocidad de la beta-oxidación en el hígado depende de la rapidez con la que las moléculas se transportan al interior de la mitocondria. Cuando la glucemia es alta, el exceso de moléculas de glucosa se convierten en ácidos grasos. Por lo tanto, la manonil-CoA impide un ciclo futil al inhibir la CAT1. La beta-oxidación de los ácidos grasos de cadena impar tiene un lugar normalmente en el último ciclo de la beta-oxidación, que proporciona una molécula de acetil-CoA y una molécula de propionil-CoA. La propionil-CoA se convierte posteriormente en succinil-CoA, un intermediario del ciclo del ácido cítrico. Las moléculas de acetil-CoA producidas por la oxidación de los ácidos grasos se convierten en el ciclo del ácido cítrico en CO2 y H2O al formarse otros NADH y FADH2. El rendimiento de ATP por la oxidación de la palmitoil-CoA que genera 7-FADH2, 7-NADH y acetil-CoA para formar CO2 y H2O, lo que genera un total de 108 ATPs. La oxidación de los ácidos grasos insaturados, como el ácido oleico, requiere una enzima adicional que se necesita para formar los dobles enlaces en configuración trans. Es utilizada la enoil-CoA isomerasa, la cual convierte el doble enlace cis-beta en un doble enlace trans-beta. La beta-oxidación del derivado de la CoA del ácido oleico avanza hasta que se produce la cis-dodecenoil-CoA. Esta molécula no es un sustrato adecuado de la beta-oxidación, ya que contiene un doble enlace cis. Tras la conversión del doble enlace beta-cis en beta-trans, se reanuda la beta-oxidación. La alfa-oxidación es un mecanismo para evitar la presencia de una ramificación en una molécula de ácido graso como el ácido fitotánico. La alfa-oxidación del ácido fitánico se bloquea por el grupo metilo sustituyente de carbono 3 para así formar un ácido pristánico. La beta-oxidación de los ácidos grasos se produce también dentro de los peroxisomas. En los animales, la beta-oxidación acorta ácidos grasos de cadena muy larga.
Los ácidos grasos de cadena media resultantes se degradan posteriormente dentro de las mitocondrias. La membrana peroxisómica posee una actividad acil-CoA ligasa que es específica de los ácidos grasos de cadena muy larga. Las mitocondrias aparentemente no pueden activar los ácidos grasos de cadena larga como el tetracosanoico de 24 carbonos. Las reacciones de la beta-oxidación peroxisómica son semejantes a las de las mitocondrias, sin embargo, existen algunas diferencias notables. En primer lugar, la reacción inicial en la ruta peroxisómica está catalizada por una enzima diferente. Esta reacción es una deshidratación que cataliza una acil-CoA oxidasa. La coenzima reducida, FADH2, cede a continuación sus electrones directamente al O2 en lugar de la UQ, coenzima Q. En segundo lugar, la última enzima, la beta-cetoacil-CoA tiolasa, tiene una especificidad por el sustrato diferente a la versión mitocondrial, ya que no une de forma eficaz las acil-CoA de cadena media. Los cuerpos cetónicos. En condiciones normales, el metabolismo de los ácidos grasos está tan cuidadosamente regulado que solo se producen pequeñas cantidades sobrantes de acetil-CoA. En la cetogénesis, las moléculas de acetil-CoA se convierten en acetoacetazo, beta-hidroxibutirato y acetona, un grupo de moléculas que se denominan cuerpos cetónicos. La formación de cuerpos cetónicos tiene lugar dentro de la matriz de las mitocondrias hepáticas. Comienza con la condensación de 2-acetil-CoA para formar acetoacetil-CoA. A continuación, la acetoacetil-CoA se condensa con otra acetil-CoA para formar beta-hidroxibetametilglutaril-CoA, es decir, HMG-CoA. Es importante recalcar este paso, debido a que puede irse a la síntesis de isoprenoides o de los cuerpos cetónicos. La enzima que determina la velocidad de la síntesis de cuerpos cetónicos es la HMG liasa. Algunos órganos, por ejemplo el corazón y el músculo esquelético, pueden utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía en condiciones normales. Durante la inanición, el cerebro los utiliza como fuente importante de combustible. Debido a que el hígado no tiene betocetoácido-CoA transferasa, no puede utilizar como fuente de energía los cuerpos cetónicos. Estas reacciones son reversibles. La insulina promueve la síntesis de grasas, ya que activa la fosfatasa de fosfoproteína, misma que desfosforila y activa la ACCI. Además, es la encargada de activar la lipasa de ATP-citrato y la deshidrogenasa de piruvato. Esta promueve la síntesis de grasa en adipocitos, el transportador de glucosa GLUT4 y deprime la movilización de grasa en los adipocitos. Por otro lado, el glucagón, la epinefrina y el cortisol incrementan la lipólisis ya que estimulan la desactivación de la lipasa por reacciones de fosforilación, transducción de señales. Ahora se explicará la síntesis de ácidos grasos. En esta etapa se lleva a cabo la conversión de hidratos de carbono a ácidos grasos. El metabolito central es el acetil-CoA, el mismo que proviene de la reacción piruvato-deshidrogenasa. Cabe mencionar que la reacción se lleva a cabo es del tipo unidireccional. Existen diferencias considerables entre la beta-oxidación y la biosíntesis de los ácidos grasos. La beta-oxidación es una reacción catabólica que ocurre dentro de la mitocondria, cuya finalidad es degradar lípidos y obtener con ello acetilcoenzima A. La síntesis de ácidos grasos es una reacción anabólica que ocurre en el citosol, en el retículo endoplasmático y parte de la mitocondria, y su finalidad es producir ácidos grasos a partir de glucosa. Los intermediarios de la síntesis de los ácidos grasos están ligados mediante un enlace tioéster a la proteína transportadora del acilo. En la betaoxidación, los grupos acilo están unidos a la CoASH mediante un enlace tioéster. Los grupos acilo están unidos a la ACP y a la CoASH por un grupo protésico de fosfopanteína. La síntesis de ácidos grasos comienza con la carboxilación de acetilcoenzima A para formar malonil-CoA. La reacción comienza con la carboxilación del cofactor de biotina en la enzima. La carboxilasa extrae un protón de carbono alfa del acetil-CoA para generar un carbonión reactivo. Este, a su vez, ataca el carbono de la carboxibiotina para generar malonilcoenzima A y biotinato. La enzima protona el biotinato para regenerar su forma biotina. Cabe mencionar que existen tres dominios característicos de la carboxilasa de acetil-CoA.
la proteína transportadora de carboxilo de biotina, en la cual la biotina se une mediante un enlace amida con la cadena lateral de un residuo de la lisina, la carboxilasa de biotina y la carboxitransferasa, la cual transfiere un CO2 de la biotina a la acetilcoenzima A. La regulación de la carboxilasa de acetilcoenzima A se da de la siguiente forma. Primero, la ACC se verá inhibida o despolimerizada en el momento en que hay altas concentraciones de palmitoilcoenzima A, o que se vea fosforilada por la sinasa de proteína pKa, debido a altas concentraciones de AMP, o que el glucagón o epinefrina desactiven la fosfatasa de fosfoproteína, la cual se encarga de desfosforilar las proteínas como la ACC. Por otro lado, la ACC se verá activada o polimerizada ya sea por la concentración de citrato o por el hecho de que la insulina haya activado PP2 y por ende se haya desfosforilado la ACC. La sintasa de ácido graso es un complejo multienzimático que posee todas las reacciones enzimáticas necesarias para que se lleve a cabo la biosíntesis. La primera reacción que se lleva a cabo dentro de este complejo es la transformación de acetoacetil ACP, que se transforma a vitiril ACP. La secuencia de reacciones es inversa de la beta-oxidación. La estructura de este complejo multienzimático consta de dos cabezas principales y un cuerpo que los une. Dentro de este complejo suceden comúnmente 7 tipos de reacciones. En las primeras tres se hace uso de los dos sustratos para la síntesis de ácidos grasos, la acetil ACP y la malonil ACP. Posteriormente, ambos productos se condensan para dar inicio al primer ciclo de elongación. La enzima que interviene en dicho paso es la betocetoacil ACP. En las siguientes reacciones, el grupo carbonilo del acetoacetilo se reduce por el consumo de un NADPH para formar un alcohol. El sustrato resultante es un beta-3-hidroxibutiril. Después se forma un enlace carbono-carbono por la eliminación de una molécula de agua. Posteriormente, dicho crotonil se convierte en un grupo butirilo tras una reducción del enlace por un consumo de otro NADPH. Finalmente, el grupo butirilo se transfiere del grupo panteteína al residuo de cisteína de la casasa por medio de la ATAasa. El grupo ACPSH se libera y se une a otro grupo malonilo y después de esto es sintetizado un palmitoil ACP, del cual se desprende el palmitoilo tras el rompimiento de un enlace tioéster por la tioesterasa teasa. Dicho palmitoilo, dependiendo de las condiciones, puede formar parte de la síntesis de otros lípidos o ingresar en las mitocondrias y catalizar reacciones de elongación y desaturación. La elongación es un proceso químico en el cual se utilizan dos carbonos activados del malonil-CoA. Es considerado como un ciclo de reacciones y estos procesos usan como intermediarios ésteres del CoA. Se pueden elongar cadenas de ácidos saturados o insaturados y proporcionan NADPH. La desaturación. Mientras que la desaturación sucede en el retículo plasmático, este proceso sucede cuando hay una cantidad de NADH y de O2. Los eicosanoides son un tipo de lípidos muy activos, los cuales actúan a través de receptores y se les consideran casi hormonas y se derivan del ácido arraquidónico. La síntesis de eicosanoides cíclicos sucede a través de la dieta o derivado del ácido linoleico. La prostaglandina sintasa tiene dos actividades enzimáticas, ciclooxigenasa COX e hidroperoxidasa. La fosfolipasa A2 desempeña un papel importante en la regulación. Dicha enzima es activada por calcio y catecolaminas y es inhibida por antiinflamatorios de nuestra naturaleza esteroidea, corticoides y anestésicos locales. Las prostaglandinas tienen una vida media de 1 minuto. Dicha degradación se lleva a cabo en el pulmón y los tromboxanos poseen una vida media de 20 a 30 segundos. Como subsecuente, se transforman en una molécula casi igual pero inactiva. Metabolismo de los fosfolípidos. La síntesis de fosfolípidos tiene lugar en la membrana del retículo endoplasmático liso. Tras sintetizarse, los fosfolípidos se remodelan alterando su composición de ácidos grasos. La degradación de los fosfolípidos está catalizada por varias fosfolipasas. La composición de ácidos grasos de fosfolípidos cambia un poco tras su síntesis. La síntesis de fosfatidiletanolamina y fosfatidilcolina es semejante. La síntesis de fosfatidiletanolamina
Comienza en el citoplasma cuando la etanolamina entra en la célula y se fosforila inmediatamente. A continuación, la fosfoetanolamina reacciona con CTP para formar el intermediario activado CDP-etanolamina. La CDP-etanolamina se convierte en fosfatidiletanolamina cuando reacciona con el diacilglicerol y esta reacción es catalizada por una enzima del retículo endoplasmático. Como se ha señalado, la biosíntesis de fosfatidilcolina es similar a la de fosfatidiletanolamina. La colina que se requiere en esta ruta se obtiene de la alimentación o por sintetización en el hígado a partir de fosfatidiletanolamina. La fosfatidiletanolamina se metila en 3 pasos por la enzima fosfatidiletanolamina N-metiltransferasa para formar el producto trimetilado fosfatidilcolina. En este conjunto de reacciones, la SAM es el donador de metilo. La fosfatidilcerina se genera en una reacción en la que se intercambia el residuo de etanolamina de la fosfatidiletanolamina por serina. Esta reacción, que está catalizada por una enzima de retículo endoplasmático, es reversible. En las mitocondrias, la fosfatidilcerina se convierte en fosfatidiletanolamina en una reacción de descarboxilación. Metabolismo de los esfingolípidos. La síntesis de todos los esfingolípidos comienza con la producción de ceramida. Los esfingolípidos se degradan dentro de los lisosomas mediante enzimas hidrolíticas específicas. Componentes de las membranas derivados del aminoalcohol insaturado esfingosina o deshidroesfingosina. Síntesis de esfingomielina y de los glucoesfingolípidos. La síntesis de esfinganina se produce en el retículo endoplasmático. La esfingomielina y los esfingolípidos se sintetizan en el lado luminal de la membrana del complejo de Golgi. Las lipoproteínas plasmáticas transportan triacilgliceroles, fosfolípidos y colesterol a través del torrente sanguíneo desde el intestino a los tejidos muscular y adiposo. Contienen antioxidantes, alfa-tocoferol y varios carotenoides, apolipoproteínas o apoproteínas. Tipos de lipoproteínas. Quiromequirones. Lipoproteínas grandes de densidad extremadamente baja que transportan triacilgliceroles, fosfolípidos y colesterol desde el intestino a los tejidos muscular y adiposo. Las lipoproteínas de densidad intermedia son las que se encargan de perder a los triacilgliceroles para poder formar a las LDL. Las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, se sintetizan en el hígado y transportan a los lípidos hacia los tejidos. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, transportan el colesterol a los tejidos y las lipoproteínas de alta densidad se producen en el hígado, eliminan el colesterol excesivo de las membranas celulares. Los isoprenoides son unidades estructurales de 5 carbonos que se repiten y que se denominan unidades isopreno. Los isoprenoides constan de terpenos y esteroides. Los terpenos son un grupo enorme de moléculas que se encuentran en gran medida en los aceites esenciales de las plantas. Los esteroides son derivados del sistema de anillo de colesterol. Los isoprenoides no se sintetizan a partir del isopreno, sino que se sintetizan a partir de sus rutas con la formación de isopentenilpirofosfato a partir de acetilcoenzima A. Síntesis del colesterol. Para hablar de la síntesis del colesterol es necesario mencionar que en su mayoría se sintetiza en el hígado, aunque todos los tejidos puedan realizar dicha síntesis. Esta síntesis puede dividirse en 3 fases. Primera, formación de HMG-CoA a partir de acetil-CoA. Segunda, conversión de HMG-CoA en escualeno. Y tercera, conversión de escualeno en colesterol. La condensación de 2 moléculas de acetil-CoA para formar beta-cetobutiril-CoA es catalizada por la tiolasa. La beta-cetobutiril-CoA se condensa con otra molécula de acetil-CoA para formar la HMG-CoA por medio de la sintasa de HMG-CoA. La segunda fase de la síntesis de colesterol comienza con la reducción de la HMG-CoA para formar mevalonato por medio de la reductasa de HMG-CoA. Esta limita la velocidad en la síntesis de colesterol y el agente reductor es el NADPH. El polipéptido HMGR consta de 3 dominios principales: un dominio ancla transmembrana terminal N, un dominio catalítico y un conector que une la membrana y los dominios catalíticos.
La reacción comienza con una sustitución acilo-nucleófila en la cual ocurre la transferencia de un hidruro del NADPH al grupo carbonilo tioéster de la HMG-CoA. Esta transferencia es auxiliada por un enlace de hidrógeno entre una lisina y el hidrógeno carbonilo éster. El mevalonato se convierte entonces en farnesil pirofosfato y la cinasa de mevalonato cataliza la síntesis de fosfomevalonato. Una segunda reacción de fosforilación que cataliza la cinasa de fosfomevalonato produce 5-pirofosfomevalonato. El 5-pirofosfomevalonato se convierte en isopentenilpirofosfato en un proceso que involucra descarboxilación y una deshidratación. El isopentenilpirofosfato se transforma en su isómero dimetilalilpirofosfato por la isomerasa de isopentenilpirofosfato. El geranilpirofosfato se produce durante una reacción de condensación entre el isopentenilpirofosfato y el dimetilalilpirofosfato, y las reacciones en las que se libera pirofosfato son irreversibles. La transferasa de geranilo cataliza la reacción de condensación entre el geranilpirofosfato y el isopentenilpirofosfato, que origina el farnesilpirofosfato. El escualeno se sintetiza cuando la transferasa de farnesilo cataliza la condensación de dos moléculas de farnesilpirofosfato y requiere NADPH como donador de electrones. La última fase comienza con la unión del escualeno a una proteína transportadora de esteroles. La conversión del escualeno en alanosterol ocurre cuando los intermediarios están unidos a esta proteína. La monooxigenasa de escualeno requiere para su actividad NADPH y FAD. Tras su síntesis, el anosterol se une a una segunda proteína transportadora a la que permanece unido durante las reacciones restantes. En conjunto de transformaciones que utilizan NADPH y oxígeno, el anosterol se convierte en 7-deshidrocolesterol. Entonces, el NADPH reduce este producto para formar colesterol. Ahora hablaremos de la degradación del colesterol. El colesterol no puede degradarse a moléculas más pequeñas, pero el mecanismo más importante para esta degradación es la síntesis de ácidos biliares, la cual tiene lugar en el hígado, como habíamos mencionado anteriormente. El colesterol se convierte a 7-alfa-hidroxicolesterol catalizada por la colesterol 7-hidroxilasa ER, y esta reacción es la más importante en la síntesis de ácidos biliares. Después de ciertas reacciones, el doble enlace del carbono 5 del 7-alfa-hidroxicolesterol se reagrupa, se reduce y se introduce en otro grupo hidroxilo. Los productos del proceso son el ácido cólico y el ácido desoxicólico. Estos se convierten en sales biliares por enzimas microsómicas que catalizan reacciones de conjugación, es decir, se conjugan con glicina o taurina. Las sales biliares se reabsorben en el ileón distal, penetran en la sangre y se transportan de regreso al hígado, donde se segregan a los conductos biliares con otros componentes de la bilis. La reabsorción de sales biliares se debe a la aparición de glicina o taurina, reciclándose 18 veces antes de su eliminación. Homeostasis del colesterol. La homeostasis se lleva a cabo por mecanismos intrincados que regulan la vía biosintética, la actividad de receptores de LDL y la biosíntesis de ácidos biliares. La regulación de la biosíntesis se realiza mediante modulación de moléculas de HMGR, cambios en la expresión génica y degradación enzimática. El principal medio para regular HMGR es la disminución a través de reacciones de fosforilación del AMPK en respuesta a altas concentraciones de AMP, es decir, integra la biosíntesis del colesterol. También lo deprime el AMP cíclico porque activa el inhibidor de fosfatasa de fosfoproteína 1, el cual inhibe fosfatasas que pueden incrementar la actividad de HMGR eliminando fosfato. La insulina aumenta su actividad inhibiendo la síntesis de AMP cíclico. También se regula por un mecanismo de retroalimentación negativa, es decir, la LDL. La homeostasis del colesterol mediada por la expresión génica es principalmente llevada a cabo por la proteína de membrana SRBP2. Esta activa el gen receptor de LDL y tres genes necesarios para la síntesis de NADPH. La SRBP2 se une a SRBP SCAP.
Si hay suficiente colesterol en la célula, el dominio detector de esteroides SSD de la SCAP se une al colesterol y a la INSIG. De lo contrario, la INSIG ya no se une a la SCAP. Luego, el complejo SRBP-SCAP llega al aparato de Golgi, en donde dos proteasas liberan de la membrana el dominio terminal N de la SRBP2. El producto activado se transfiere al núcleo y se une a los SR. Las concentraciones elevadas de colesterol en el hígado inducen la biosíntesis de ácidos biliares. Al acumularse algunas moléculas, se oxidan para formar oxiesteroles y se unen al LXR y lo activan y forman el factor de transcripción RXR, el cual causa la transcripción de la 7-alfa hidroxilasa, que se encarga de limitar la velocidad en la síntesis de la bilis. La degradación de HMGR es regulada por la INSIG. Cuando los valores de colesterol son altos, los esteroles se unen al dominio detector terminal N, después HMGR se une a INSIG y esta se vincula con la ligasa de ubiquitina. Síntesis de hormonas esteroideas. La reacción inicial de la síntesis de hormonas esteroideas es la conversión del colesterol en pregnenolona, que es catalizada por la desmolasa, un complejo enzimático formado por dos hidrolasas, una de las cuales es una enzima del citocromo P450. Tras su síntesis, la pregnenolona se transporta al retículo endoplasmático, donde se convierte en progesterona. Además de su función precursora, la progesterona actúa como hormona y su función principal es la regulación de diversos cambios fisiológicos del ovario. Durante el embarazo, la progesterona impide las contracciones del músculo lisuterino.